Un niño de 10 años acude a consulta con su padre por C61 a ICOs abdominales, náuseas y diarrea leve de aproximadamente 2 semanas de Evolusi 6N. El día anterior al Explorasi 6N, el nifio comen 6 a sus padres que había visto un gusano muy grande, en la Deposisi 6N. Vació la cisterna antes de que los padres pudieran ver el parásito. La Explorasi 6N física no mostró 6 hallazgos significativos. El nifio no presentaba fiebre, tos ni exantema y tampoco referfa prurito anal. Además, careda de antecedentes de viajes relevantes desde el punto de vista epidemiol 6 jico. El examen de una muestra de las heces permití 6 llevar a cabo el DIAN 6 éstico. 1. L0UE parasites del intestino humano son nematodos. 2. LOUE nematodo es probable que esté implicado en este caso. L0UE microorganismos se pueden encontrar en las heces. 3. L. ¿Cuál es el mecanismo de adquisición 6N más frecuente de este parasite? 4. L. ¿Experimenta este paciente riesgo de autoinfección 6N? 5. Describa el ciclo vital del parasite. 6. L. ¿Puede causar este parasite síntomas extraintestinales? L0UE otros 6 granos podrán invadir y qué factores podrán estimular la invasión extraintestinal? Resúmenes. Ascaris lumbricoides. Palabras clave. Ascaris, oxiuro, obstrucción intestinal, eosinofilia pulmonar, decorticado, nematodo. Biología, virulencia y enfermedad. Nematodos, helmintos detectados con más frecuencia en Estados Unidos, también llamados oxiuros. Helmintos grandes, de 20 a 35 cm de longitud, de color rosa con un ciclo vital moderadamente complejo, pero por lo dernas típico del oxiuro intestinal, nematodo. Las infecciones causadas por la ingestión de un mero bajo de huevos no producen síntomas. Incluso un único helminto ascaris adulto puede ser peligroso, migra hacia el hígado, penetra en el intestino y puede producir daño tisular mecánico. La neuraclón de un gran urnero de larvas del minto hacia el pulmón puede producir neumonitis. Una nararia de gusanos en el intestino puede producir obstruclón y perforaclón. Una gran cantidad de gusanos puede producir dolor abdominal a la paloaclón, fiebre, distensión y náuseas. 748. Epidemiología. Alumbricoides es prevalente en áreas con saneamiento inadecuado y en las que se utilizan heces humanas, abono humano, como fertilizante. Aproximadamente 1.000 millones de personas infectadas en todo el mundo. No se conoce reservorio animal. Los huevos de Ascaris son muy resistentes. Pueden sobrevivir a temperaturas extremas y persistir durante meses en heces y aguas residuales. DIAN 6 éstico. Estudio microscópico del sedimento de heces concentradas. Se pueden ver los gusanos adultos en radiografías de abdomen. El colangiograma puede mostrar gusanos en las vías biliares. La fase pulmonar de la enfermedad se puede diagnosticar por la ceteclón de larvas y eosinotilos en el esputo. Tratamiento, prevención 6N y control. El tratamiento de la infección estomacal es muy eficaz. Fármacos de elección, albendazol o mebendazol. Los pacientes con infecciones mixtas, Ascaris más otros helmintos, Giardia o histolítica, deben ser tratados primero de la ascariasis para no provocar la migración de los gusanos. Prevenclón, ecucaclón, mejor saneamiento, no usar las heces humanas como abono. Onchocerca valvieles. Palabras clave. Microfilaria, macrofilaria, Nayurs, ingle colgante, mosca negra, África, endosimbionte volvachia, afeitado de la capa epioérnica, ceguera del río. Biología, virulencia y enfermedad. Fileries, nematodos finos y largos, parásitos de la sangre, la linfa y los tejidos subcutáneos y conjuntivos. Se transmiten por mosquitos o moscas picadoras. Onchocerca valvieles, nematodo filariacico transmitido por la mosca negra, Simulium damnosum. La oncocercosis afecta a más de 18 millones de personas en todo el mundo. Produce ceguera en aproximadamente el 5% de las personas infectadas. Cada uno de los gusanos y todas las fases del ciclo vital de cero. Valvieles contienen el endosimbionte bacteriano Wolbachia. La oncocercosis clínica se caracteriza por infección 6N de la piel y el tejido subcutáneo, las ganglios linfáticos y los ojos. Síntomas /diagonal signos: fiebre, eosinofilia, urticaria. La migrasis 6N de las microfilarias a los ojos produce daño tisular grave y ceguera. Epidemiología. 0. Valvieles es endémico en muchas partes de África, especialmente las cuencas de las Nos Congo y Volta. El término común es sequera del glo. Prevalencia:
Hombres mayor que mujeres. El 50% de los hombres en áreas endérmicas están ciegos antes de las 50 años. DIAN 6 estico. El DIAN 6 estico se realiza detectando microfilarias en preparaciones de piel obtenida con afeitado de la capa epidérmica de la región infraestructura culutea. En pacientes con enfermedad ocular se puede ver el microorganismo en la carnar anterior con lámpara de hendidura. Caátulo 75 nematodos 749. Tratamiento, Prevenci 6N y control. A menudo se estirpan culturalmente las N6 dulos para eliminar los gusanos adultos y detener la producción 6N de microfilarias. Vermectina, una dosis única reduce el número de microfilarias en los ojos y la piel. Protexi 6N de las picaduras de mosca negra, DIAN 6 estico y tratamiento rápido de las infecciones para prevenir la transmisión 6N. Los helmintos más comunes en Estados Unidos son los nematodos intestinales, aunque en otros países las infecciones de la sangre y de los tejidos por nematodos pueden causar enfermedades devastadoras. Los nematodos son los parasites intestinales más fáciles de reconocer por su gran tamaño y su cuerpo cilíndrico no segmentado, FIX 751. Estos parasites viven sobre todo como adultos en el tubo digestivo y las infecciones se suelen confirmar mediante detección 6N de los huevos característicos en las heces. Para la identificación 6N de los huevos se debe emplear una metodología cisternática, teniendo en cuenta el tarnano y la forma, el grosor de la cáscara y la presencia o ausencia de estructuras especializadas, como tapones polares, protuberancias, espinas y opérculos. También son datos útiles la presencia de larvas en el interior de los huevos y sus características. La tabla 751 enumera los nematodos más comunes con impedancia médica. Las filarias son nematodos finos y largos que son parasites de la sangre, la linfa y los tejidos subcutáneos y conjuntivos. Todos esos helmintos se transmiten a través de mosquitos o moscas picadoras. La mayoría dan lugar a larvas llamadas microfilarias que se encuentran en la sangre, el tejido subcutáneo o las biopsias cutáneas. Enterobius vermicularis. Fisiólogo 1 hay estructura Enterobius vermicularis, conocido también como oxiuro, es un gusano pequeño blanco con el que están familiarizados los padres que lo encuentran en los pliegues perianeales, o la vagina de sus hijos infectados. La infección 6N se inicia con la ingesta de los huevos embrionados, FIX 752. Las larvas salen de ellos en el intestino delgado, donde maduran hasta transformarse en adultos al cabo de 2 a 6 semanas. Después de la fecundación 6N por el macho, el gusano hembra produce los característicos huevos acinétricos. Los huevos son depositados en los pliegues perianales por las hembras migratorias. Se pueden depositar en la pie perianal hasta 20.000 huevos, que maduran rápidamente y adquieren la capacidad infecciosa en cuestión 6N de horas. Epidemiólogo 1A vernicularis se distribuye en todo el mundo, aunque es más común en las regiones templadas. La diseminación 6N de una persona a otra se facilita en condiciones de hacinamiento, como en los centros de día, los colegios y las instituciones para enfermos mentales. En todo el mundo se declaran alrededor de 500 millones de casos de infección 6N por oxiurus. Es la infección 6N por el mintos más frecuente en Norteamérica. La infección 6N se contrae como consecuencia de la ingesta de huevos y las larvas se desarrollan en la mucosa intestinal. Los huevos pueden transmitirse por vía mano-boca cuando el nifio se rasca los pliegues perianales como respuesta a la irritación causada por las hembras migratorias o a través de prendas de vestir y juguetes en las guarderías. También pueden sobrevivir durante periodos prolongados en el polvo acumulado en las puertas, las cortinas y bajo las camas de las habitaciones de personas infectadas. El polvo con huevos puede ser inhalado o deglutido y producir la infección 6N. También es posible la autoinfección, retroinfección. Los huevos eclosionan en los pliegues perianales y las larvas migran hacia el recto y el intestino grueso. Los individuos infectados que manipulan alimentos pueden actuar como fuentes de infección 6N. No se conocen reservorios animales de Enterobius. El médico debe saber que la epidemiología de la infección 6N por Dientarnoeva fragilis guarda relación 6N con la producida por E. vernicularis, puesto que se piensa que de fragilis es transportado en la cáscara de los huevos de oxiurus. Enfermedades sélfnicas. Muchos niños y adultos infectados no presentan síntomas y actúan como portadores. Los pacientes alérgicos a las secreciones de los gusanos migratorios experimentan prurito intenso, insomnio y cansancio. El prurito puede provocar un rascado repetido de la zona irritada con riesgo de infección 6N bacteriana secundaria. Los gusanos que migran hacia la vagina pueden provocar trastornos genitourinarios y conducir a la formación 6N de granulomas. Los gusanos adheridos a la pared intestinal pueden causar inflamación 6N y granulomas alrededor de los huevos. Aunque los parasites adultos a veces invaden el apéndice, no se ha demostrado la existencia de ninguna relación 6N entre la invasión por oxiurus y la apendicitis.
Rara vez se ha descrito la penetración 6N a través de la pared intestinal hacia la cavidad peritoneal, el hígado y los pulmones. DIAN-6 estico de laboratorio. El DIAN-6 estico de sospecha de enterobiasis está determinado por las manifestaciones clínicas y se confirma al detectar los huevos característicos en la mucosa anal. A veces el personal de laboratorio observa los gusanos adultos en las muestras de heces, pero el método de Elexi 6N para el DIAN-6 estico exige el uso de una torunda anal con superficie adhesiva a la que se peguen los huevos, FIC 753, para así examinarlos al microscopio. Las muestras se pueden obtener con una cinta adhesiva o con las torundas comercializadas. Se deben recoger cuando el nifio se despierta y antes de baño o de la defecación con el PRAP 6 cito de recuperar los huevos depositados. Por las hembras migratorias durante la noche. Los padres pueden recoger la muestra y entregarla al médico para su examen micro C6 pico inmediato. Quizás sea necesario tomar muestras durante 3 días consecutivos para encontrar huevos y establecer el DIAN-6. S tico. Es raro encontrar huevos en las heces. Los signos cistérnicos de infección, como, por ejemplo, eosinofilia, son poco frecuentes. Parasite nombre MIM enfermedad. Enterobius vermicularis oxyuroenterobiasis. Ascaris lumbricoides, Ascaris ascariasis. Toxocara canis ascaris del perro larva migratoria visceral. Toxocara cati ascaris del gato larva migratoria visceral. Bayes ascaris prosionis ascaris del mapache larva migratoria Neurol 6 geek. Trichuris trichiura iricocetalo trichuriasis. Ansi barra diagonal ostoma duodenale anquilostoma del viejo Lymphexi 6N por mundo anquilostoma. Necator americanus anquilostoma del nuevo Lymphexi 6N por mundo anquilostoma. Ansi barra diagonal ostoma brasi barra diagonal liense anquilostoma del perro larva migratoria o del gato cutánea. Strong y barra diagonal oids estercoralis triquina estrongiloidiosis. Trichinella spiralis gusano del cerdo triquinosis. Buchereria bancrofti filaria de Bancroft filariasis. Brugia ma barra diagonal allí filaria malaya filariasis. Loa loa gusano africano del ojo loiasis. Género Manzonella filariasis. Onchocerca volvu barra diagonal US oncocercosis, ceguera de los ríos. Dirofilaria imitis gusano del coraz 6N dirofilariasis del perro. Dracuncu barra diagonal US medinensis gusano de Guinea dracunculosis. Tratamiento, Prevenci 6N y control. El fármaco de Elexi 6N es albendazol o mebendazol. El pamoato de pirantel y la piperacina son eficaces, pero es frecuente la reinfexis 6N. Para evitar la reintroducción 6N de microorganismo y la reinfexis 6N de entorno familiar se suele tratar simultáneamente a todos los miembros de la familia. Aunque las tasas de curasis 6N son altas, resulta frecuente la reinfexis 6N. La repetición de tratamiento a las 2 semanas puede tener utilidad para prevenir la reinfexis 6N. La higiene personal adecuada, el cuidado de las ufias, el lavado cuidadoso de la ropa de cama y el tratamiento inmediato de los individuos infectados son medidas que contribuyen al control. Al limpiar el hogar de una familia infectada se debe eliminar el polvo de debajo de las camas, de las cortinas y de la parte superior de las puertas con un paillo hurnedo a fin de evitar la inhalasis 6N de los huevos infecciosos. Ascaris lumbricoides. Fisiología y estructura. Ascaris lumbricoides son gusanos grandes, 20 a 35 centímetros de longitud, y de color rosa, VFIC 75A1, que tienen un ciclo vital más complejo que el de E. vermicularis, pero por lo demás son típicos de los nematodos intestinales, FIC 75A4. El huevo infeccioso ingerido libera una larva que atraviesa la pared duodenal, entra en el torrente sanguíneo, es transpetada hasta el hígado y el coraz 6N y después pasa a la circulasis 6N pulmonar. Las larvas quedan libres en los alvéolos pulmonares, donde crecen y experimentan mudas. Al cabo de unas 3 semanas son expulsadas de sistema respiratorio con la tos y deglutidas para regresar de nuevo al intestino delgado. Cuando los gusanos macho y hembra maduran en el intestino delgado, sobre todo en el yeyuno, la fecundasis 6N de las hembras por los machos llega a producir hasta 200.000 huevos diarios durante un afro. En ausencia de machos, las hembras pueden producir también huevos no fecundados. Los huevos empiezan
a encontrarse en las S 60 a 75 días después de la infección 6N. Inicial. Los huevos fecundados adquieren capacidad infecciosa tras permanecer aproximadamente 2 semanas en el suelo. Epidemiologfa lumbricoides es prevalente en áreas con condiciones en rías deficientes y cuando se emplean las heces humanas como fertilizantes. Puesto que tanto los alimentos como el agua se contaminan con los huevos, este parasite afecta más que cualquier otro. Enfer- Otro a la población 6N mundial. No se conocen reservorios animales de alumbricoides, pero una especie casi idéntica de los cerdos, Ascarisum, puede infectar al ser humano. Esta especie se encuentra en individuos que trabajan con cerdos y la infección 6N puede deberse al uso de excrementos de cerdo como abono de jardinería. Los huevos de Ascaris son muy resistentes y pueden soportar temperaturas extremas y sobrevivir durante meses en las heces y las aguas residuales. La ascariasis es la infección 6N por helminthus más común en el mundo y se estima que existen 1.000 millones de personas infectadas. Enfermedades clínicas. Las infecciones debidas a la ingesta de un pequeño número de huevos pueden no producir síntomas. Sin embargo, incluso un solo gusano adulto resulta peligroso, dada su capacidad para migrar hasta el conducto biliar y al hígado y provocar daño tisular. Además, puesto que el parasite tiene un cuerpo fuerte y flexible, en ocasiones perfora el intestino y origina peritonitis con infección 6N bacteriana secundaria. Caso clínico 75A1. Gusanos adultos no se adhieren a la mucosa intestinal, sino que dependen del movimiento constante para mantener su posición en el interior de la luz intestinal. En caso de infección por muchas larvas, la migración de los gusanos hasta los pulmones puede producir una neumonitis que recuerda a la crisis asmática. La afectación pulmonar guarda reles ahí con el grado de hipersensibilidad inducida por infecciones previas y, con la intensidad de la exposición actual, y puede cursar con eosinofilia y desaturación de oxígeno. Además, una marafia de gusanos adultos en el intestino puede provocar obstrucción, perforación y oclusión del apéndice. Como se ha indicado anteriormente, la migración hacia el conducto biliar, la vesícula y el hígado puede inducir una lesión tisular importante. A veces esa migración se produce en respuesta a la fiebre o al empleo de fármacos distintos de los que se utilizan en el tratamiento. De las cariasis o de anestésicos. Los pacientes que albergan un elevado número de larvas pueden experimentar también dolor abdominal, fiebre, distensión del abdomen y bornitos. De caso clínico 75A1 ascariasis hepática. Hurtado y Cals. N. English JMed 354, 1295-1303, 2006. Describieron el caso de una paciente de 36 áreas que Kensal 6 par dolor abdominal de repetici 6. N en el cuadrante superior derecho, CSD. Un área antes AFA presentado dolor en el CSD, alteraciones de las pruebas de FUNCI 6 en hepática y serología FA positiva para la hepatitis C. La ecografa abdominal mostró 6 dilatasi 6 n biliary y la colangiopancreatografa ARITR 6 grada. Endoc 6 pica. CPRE, permití 6 observar múltiples cálculos en el colédoco, el conducto epanco izquierdo y el conducto intraepático izquierdo. Se consiguió 6 extraer la mayor fa de estos cálculos. El estudio de las muestras de aspirasis 6N del conducto biliar fue negative para huevos y parasites. Un mes antes del ingreso actual la paciente sufrió 6 dolor de repetici 6N en el CSD con ictericia. La nueva CPRE realizada mostró 6 múltiples cálculos en los conductos colédoco y nepanco izquierdo, que se extrajeron de forma parcial. Un mes más tarde la paciente fue ingresada con dolor epicásmico intenso y fiebre. La paciente era natural de Vietnam y habla emigrado a Estados Unidos. A principios de la tercera década de su vida. No referfa viajes recientes. La tomografa computarizada abdominal con contraste mostró 6 alteraciones de la perfusión en el 16. Bulo epanco izquierdo con dilatasis 6N de las radiculars biliares izquierdas en las que existan múltiples. Defectos de replesis 6N. La CPRE mostró 6 una obstrucción 6N parcial del conducto epanco principal izquierdo, con algunos cálculos pequeños y bilis purulenta. La resonancia anagnética mostró 6 un aumento difuso de la captasis 6N en el 16 bulo izquierdo y la vena porta izquierda, sugestivo de inflamasis 6N. En las hemocultivos se identific 6 clepsio 1 barra diagonal a pneumonia y el estudio de una muestra de S se identific 6 algunas larvas raptitiformes de Stromby barra diagonal o Stercora, is. Se colocaron en DOPR 6 tesis biliares y la paciente recibió 6 levofloxacino. A las 2 semanas fue ingresada.
en el hospital para someterse a una hepatectomía parcial para tratar una colangitis P6 gena de repetici 6N. El estudio Macroc 6 pico del 16 bulo epanco izquierdo mostró 6 conductos biliares ectásicos que contenfan cálculos pterígidos de bilis. El estudio Macroc 6 pico de las cálculos mostró 6 colecciones de huevos de parasites y un némato, degenerado y fragmentado. En el laboratorio de microbiología se identificaron especies de Klebsiella en el cultivo. Estos hallazgos eran compatibles con una colangiohepatitis P6 gena de repetici 6N por una infecci 6 en Parascaris lumbricoides y especies de Klebsiella. Además de las anti-B6 ticos para la infecci 6N bacteriana, la paciente recibe 6 ivermectina para la infecci 6N por Strangeloides y albendazol para Ascaris. La migrasis 6N aberrante de alumbricoides hacia el árbol pancreatobiliar, con la consiguiente puesta de huevos, seguida de la muerte y degenerasis 6N tanto del parasite como de las huevos genera un nido para la forma C6N de cálculos y la sobreinfecci 6N bacteriana secundaria. Aunque es poco frecuente en Estados Unidos, la ascariasis hepanca es responsable de más del 35% de los casos de enfermedades biliares y pancreancas en el subcontinente indio y en regiones del sudeste asiático. Diagn 6 estico de laboratorio. El examen de sedimento de heces concentradas revela la presencia de huevos fecundados y no fecundados con protuberancias y tenidos por la bilis. Los huevos son ovalados y tienen una longitud de 5,575 m y una anchura de 50 m. La cubierta externa de pared gruesa puede perderse de manera parcial, huevo decorticado. En ocasiones se eliminan gusanos adultos con las heces, lo que suele constituir un episodio bastante espectacular dado su gran tarnano, 2535 cm de longitud, VFIC 751. El radiólogo también puede visualizar los gusanos en el intestino y la colangiografía revela con frecuencia su presencia en las vías biliares. La fase pulmonar de la enfermedad se puede diagnosticar por el hallazgo de larvas y eosinófilos en el esputo. Tratamiento, prevenci 6N y control. El tratamiento de la infección sintornática es muy eficaz. El fármaco de Elexi 6N es mebendazol y como alternativa se emplean pamoato de pirantel y piperacina. Los pacientes con diversos parasites en las heces, alumbricoides, otros helmintos, giardia duodena /diagonalis y eniamoeba histolítica, deben recibir primero tratamiento para la ascariasis con el fin de no provocar la migración de Ascaris con posible perforación intestinal. La formación, la mejora de las condiciones sanitarias y la no utilizasis 6N de heces procedentes de ser humano como fertilizantes son medidas de gran importancia. Se ha sugerido el empleo de un programa de tratamiento masivo en áreas con altas tasas de endemicidad, aunque quizá resulte imposible aplicarlo por su elevado coste. Además, los huevos pueden persistir en el suelo contaminado durante 3 años o más. Con toda certeza, la mejora en la higiene personal en las personas que manipulan alimentos representa un aspecto importante en el control de esta parasitosis. Toxocara y Baileys ascaris. Fisiología y estructura Toxocara canis, Toxocara cati y Baileys ascaris procionis son gusanos de tipo Ascaris que son parasites naturales de los intestinos de los perros, los gatos y los mapaches, respectivamente. Estos microorganismos pueden infectar de forma accidental a las personas provocando cuadros conocidos como larva migratoria visceral, LMV, larva migratoria neural, LMN, y larva migratoria ocular, LMO. Cuando se ingieren, los huevos de estos gusanos pueden madurar a formas larvarias que no pueden seguir el ciclo de desarrollo normal que tienen en su hospedador natural. Pueden penetrar en el intestino humano y alcanzar el torrente sanguíneo y después migrar en forma de larva a distintos tejidos humanos. Las especies del género Toxocara son la causa más frecuente de LMV y LMO, mientras que B. procyonis se reconoce cada vez más como causa de LMN mortal. Aunque las especies de Toxocara no superan la fase de larva migratoria, las larvas de B. procyonis siguen creciendo hasta alcanzar un gran tamaño en el hospedador humano. Epidemiología. Siempre que existen perros y gatos infectados, los huevos suponen una amenaza para las personas. El contacto con mapaches o sus heces también supone un riesgo de infección por B. procyonis. Esto afecta de forma especial a los nines, que pueden ingerir los huevos como consecuencia de su tendencia a llevarse los objetos y la tierra a la boca. Enfermedades clínicas. Las manifestaciones clínicas de la LMV, la LMN y la LMO en el ser humano se deben a la migración de las larvas a través de los tejidos. Cualquier tejido puede resultar afectado, con el consiguiente sangrado, la formasis 6N de granulomas y esin 6 filos y necrosis. Aunque los pacientes pueden estar asintomáticos o presentar únicamente eosinofilia, también pueden presentar una entidad grave dependiendo de la cantidad y la localización de las lesiones, producidas por las larvas y de grado de sensibilizasis 6N de hospedador frente a los antígenos larvarios.
Los órganos más frecuentemente afectados son los pulmones, el coraz 6N, el riñón, el hígado, los músculos esqueléticos, los ojos y el sistema nervioso central, SNC. La LMN es una secuela frecuente de la infección 6N por B. proscionis y se atribuye a la extensa migrasis 6N ornatica de las larvas de esta especie, caso clínico 752. El crecimiento continuado y la migración por el SNC producen un extenso DA110 mecánico tisular. Entre los signos y síntomas secundarios a la larva migratoria se incluyen tos, sibilancias, fiebre, exantema, anorexia, convulsiones, fatiga y dolor abdominal. La exploración física puede revelar gepetos-plenomegalia y lesiones cutáneas nodulares pruriginosas. Puede sobrevenir la muerte como consecuencia de insuficiencia respiratoria, arritmias cardíacas o lesión cerebral. Puede también producirse una enfermedad ocular por el desplazamiento de las larvas a través del ojo y confundirse con un retinoblastoma maligno. Se requiere el diagnóstico preciso para evitar una enucleación innecesaria de ojo. DIAN 6 estico de laboratorio. El diagnóstico de la LMV, la LMN y la LMO está basado en la clínica, la presencia de eosinofilia, los datos serológicos y la exposición previa a gatos, perros y mapaches. El análisis de inmunoadsorchi 6N ligado a enzimas constituye el mejor marcador serológico disponible. El examen de las heces de los pacientes infectados no resulta de utilidad, ya que las formas adultas productoras de huevos no están presentes. Sin embargo, el examen de las heces de los animales infectados confirma a menudo el DIAN 6 estico. El examen Histol 6-Gico para llevar a cabo la detección de larvas puede proporcionar el diagnóstico definitivo, aunque podría resultar negativo a causa de un error en la toma de la muestra. Tratamiento, Prevenci 6N y control. Tratamiento, Prevenci 6N y control. El tratamiento es sobre todo sintomático, ya que los agentes antiparasitarios no ofrecen ningún efecto beneficioso. Se suele administrar tratamiento con antihelmínticos, como albendazol, mebendazol, dietilcarbamazina, DEC, o tiabendazol. La corticoterapia puede resultar imprescindible en el paciente con afectación pulmonar, miocárdica o neurológica grave, ya que un componente importante de la infección es la respuesta inflamatoria al microorganismo. Hasta la fecha, a pesar de tratamiento antihelmíntico de los casos de LMN por B. proscionis, no se han descrito supervivientes que no hayan tenido secuelas. Esta zoonosis puede reducirse de forma espectacular si los dueños de los ANEMAT se erradican. De manera consciente los gusanos de dichos animales y recogen en los jardines y los patios de juego sus restos fecales. Las zonas recreativas y los campos de arena donde juegan los nifios deben ser cuidadosamente vigilados. No se debe permitir que los mapaches se acerquen a los domicilios o parques en busca de comida y se debe desaconsejar tener a estos animales como mascotas. 2. Baileys ascariasis. Gavin y Cals. Pediatra Infectis J1, 971975, 2002, describieron el caso de un nidio de 2 años y medio, previamente sano, que angre 6 en el hospital con fiebre y encefalopatía de reciente aparclón. Sus antecedentes no tenían interés salvo por la existencia de pica y geofagia y haber sido tratado con sulfate ferroso por una anemia con deficiencia de hierro. El nidio había estado sano hasta 8 días antes del ingreso, cuando present 6 una temperatura de 38,5 grados a hitos leve. 3 días antes del ingreso sufrí 6 una obnubilasis 6N progresiva con intensa somnolencia. Estaba irritable, que enflusia táxico. La familia residía en un suburbio de Chicago y no tenía contactos con enfermos o mascotas en casa. Tampoco refería a viajes previos. Al ingreso el nidio estaba obnubilado y febril, pero irritable y agitado cuando se le molestaba. Se encontró 6 rigidez de nuca con hipertonía generalizada, hiperreflexia y respuestas extensoras plantares bilaterales. Existía leucocitosis y eosinofilia. El estudio del fquidocefalorraquídeo, LCR, mostró 6 un aumento de las protefnas y los leucocitos con un 32% de IE sin 6 filos. La técnica de Gram, la TINSI 6N para microorganismos ácido-alcohol resistentes y la tinta china y los antígenos bacterianos y Cryptox 6 SICOS fueron todos negatives. Se inició 6 tratamiento en frico con antibacterianos y antivirales de amplio espectro. Sin embargo, el paciente entró 6 en coma con OPIST 6 tonos, postura de descerebrasis 6N, hipertonía y temblor. La resonancia magnética craneal mostró 6 áreas de aumento de la serial en los 2 hemisferios cerebelosos. Los cultivos para bacterias, hongos, micobacterias y virus del LCR y la sangre fueron negatives.
También lo fueron las serologfas de virus y la determinasis 6N de anticuerpos frente a toxocara, cisticercosis, coccidioidomicosis, blastomicosis e histoplasmosis. Una anamnesis epidemiol 6 GIC detallada a Indic 6 que 18 días antes del ingreso a la familia. AFA ha acudido a un picnic en un suburbio próximo, en las proximidades se befan de forma regular numerosos mapaches y se vio al paciente jugar con ellos y también comer tierra del suelo entre los árboles. Se identificaron anticuerpos en LCR y suero frente al tercer estadio de Baileys ascaris prosionis mediante inmunofluorescencia indirecta, IFI, con títulos que aumentaron de 1/4 a 1 diagonal 1.024 en un periodo de 2 semanas. El paciente recibe 6 tratamiento con albendazol y corticoides durante 4 semanas, pero ha mantenido una afectasis 6N grave con espasticidad generalizada importante y ceguera cortical. El análisis posterior del suelo y los restos del campo de juegos infantil mostró 6.000 de huevos de 8. Prosionis infecciosos. Este caso ilustra los devastadores efectos de la larva migratoria neural. En muchas regiones de América del Norte hay grandes poblaciones de mapaches con tasas elevadas de infecci 6N endémica por 8. Prosionis, un 6080%, que viven cerca de las personas, lo que parece indicar un riesgo notable de infecci 6N humana. Trichuris trichiura. Fisiología y estructura. Conocido en lengua inglesa como whipworm, gusano látigo, debido a que remeda el asidero y el látigo de una fusta, FIC 755, Trichuris trichiura tiene un ciclo vital sencillo, FIC 756. Las larvas procedentes de los huevos ingeridos nacen en el intestino delgado y migran hacia el ciego, donde penetran en la mucosa y maduran hasta convertirse en gusanos adultos. 3 meses después de la exposición, las hembras fecundadas comienzan a poner huevos en cantidades de hasta 3.000 a 10.000 al día. La vida de las hembras se puede prolongar hasta 8 afios. Los huevos se eliminan con las heces, maduran en el suelo y adquieren capacidad. Infecciosa a las 3 semanas. Los huevos son característicos de Parasite y presentan una tinción biliar oscura. Tienen forma de barril y poseen tapones en los polos de la cáscara. FIC 757. Epidemiología de modo similar a lumbricoides, la distribución de T. Trichiura es universal y su prevalencia guarda relación directa con las condiciones sanitarias deficientes y el uso de las heces procedentes de ser humano como fertilizantes. No se conocen reservorios en otros animales. Enfermedades clínicas. En general, las manifestaciones clínicas de la trichuriasis dependen de la carga de gusanos. La mayoría de las infecciones están producidas por un número pequeño de parasites. Y zonas sintornáticas, aunque se pueden producir infecciones bacterianas secundarias debido a que las cabezas de estos helmintos penetran hasta porciones profundas de la mucosa intestinal. La infección 6N por numerosas larvas puede ocasionar dolor y distensión abdominal, diarrea sanguinolenta, debilidad y pérdida de peso. Puede sobrevenir una apendicitis cuando los gusanos obstruyen la luz, y en los niños se observa prolapso rectal debido a la irritasis 6N y el esfuerzo durante la defecasis 6N. Las infecciones graves pueden cursar también con eosinofilia y anemia. DIAN 6 estico de laboratorio. El examen de las heces muestra los característicos huevos tenidos de bilici, dotados de tapones polares, VFIC 757. Puede ser difícil detectar las infecciones, IFS debido a la escasez de huevos en las muestras de heces. Tratamiento: Prevenci 6N y control. El fármaco de Elexi 6N es mebendazol o albendazol. Como en el caso de alumbricoides, la Prevenci 6N se basa en la Formaci 6N, una buena higiene personal, unas condiciones sanitarias adecuadas y no usar las heces procedentes de ser humano como fertilizantes. Anquilostomas. Anquilostoma duodenale. Inecator americanus. Fisiologfa y estructura. Los dos anquilostomas que infectan al ser humano son anquilostoma duodenale, anquilostoma de Viejo Mundo, Inecator americanus, anquilostoma de Nuevo Mundo. Unicarnentes se diferencian en la distribución 6N geográfica, la estructura de las piezas bucales, FIC 758, y el tamaño, por lo que ambas especies se expondrán de manera conjunta. La fase de ciclo vital que se desarrolla en el ser humano se inicia cuando una larva filariforme, forma infecciosa, penetra a través de la piel intacta, FIC 759.
La larva pasa posteriormente al torrente circulatorio, es transportada hasta los pulmones, al igual que a lumbricoides, sale de árbol respiratorio a través de la tos, se degluta y se transforma en gusano adulto en el intestino delgado. El gusano adulto de N. americanus posee una cabeza en forma de gancho. Cada hembra pone de 10.000 a 20.000 huevos diarios que se liberan con las heces. La puesta de huevos comienza 4-8 semanas después de la exposición 6N inicial y puede persistir durante 5 años. En contacto con el suelo, las larvas raptitiformes, no infecciosas, salen de los huevos y, tras un periodo de 2 semanas, se transforman en larvas filariformes, capaces de atravesar la piel expuesta, PEJ, cuando se anda descalzo, e iniciar un nuevo ciclo de infección 6N en el ser humano. Ambas especies poseen piezas bucales diseriadas para succionar sangre de tejido intestinal lesionado. Aduodenale posee dientes quitinosos, mientras que N. americanus tiene placas cortantes de quitina. VFIC 758. Epidemiologfa. La transmisión 6N de la infección 6N requiere que las heces con huevos se depositen en suelos sombreados y bien drenados, y se ve favorecida por el clima húmedo y cálido, tropical. Las infecciones por anquilostoma se encuentran en todo el mundo. En zonas donde el contacto directo con el suelo contaminado puede provocar la enfermedad en el ser humano, pero son más frecuentes en regiones cálidas tropicales y subtropicales, así como en el sur de Estados Unidos. Se estima que más de 900 millones de personas están infectadas por anquilostomas en todo el mundo, incluyendo 700.000 en Estados Unidos. Enfermedades sélfnicas. Las larvas capaces de atravesar la piel pueden producir una reacción 6N alérgica con exantema en el punto de entrada, y su migración 6N a los pulmones puede originar neumonitis y eosinofilia. Los gusanos adultos producen síntomas gastrointestinales, como náuseas, V6 mitos y diarrea. La pérdida de sangre originada por los gusanos al alimentarse puede provocar anemia hipocr-6mica microcítica. Se estima que esta pérdida diaria es de 0,15-0,25 ml por cada A. duodenale adulto y de 0,3 ml por cada N. americanus adulto. En las infecciones CR6-nicas y graves se puede encontrar degeneración 6N y retraso del desarrollo mental y físico como consecuencia de la anemia hemorrágica y de las deficiencias nutricionales. Además, el intestino puede sufrir una infección 6N secundaria por bacterias cuando los gusanos migran a través de la mucosa intestinal. Diagnóstico de laboratorio. El examen de heces muestra los característicos huevos segmentados y no tenidos de bilis. FIC 7510. No hay larvas en las muestras de heces, a menos que la muestra se deje a temperatura ambiente durante el día o más. No es posible distinguir los huevos de aduodenale de los de N. americanus. Resulta necesario examinar las larvas para poder identificar cada especie, aunque la distinción 6N carece de utilidad clínica. 756 Microbiolog, América. Figura 75 a 11. Tratamiento, prevención 6N y control. Los fármacos de Elexi 6N son mebendazol y albendazol, y como alternativa se emplea pamoato de pirantel. Además de la eridicasi 6N de los gusanos para detener la pérdida de sangre, está indicada la administración 6N de hierro con el fin de corregirla. Anemia resultante. En los casos de anemia grave pueden ser necesarias transfusiones sanguíneas. La educasi 6N, la mejora de las condiciones sanitarias, y la eliminasi 6N controlada de las heces procedentes del ser humano son medidas de gran importancia. El simple hecho de usar calzado en las áreas endérmicas ayuda a reducir la prevalencia de la infección 6N. Anquilostoma brasiliense. Fisiologfa y estructura. Anquilostoma brasiliense, una especie de anquilostoma, es un parásito intestinal natural de perros y gatos que infecta de modo accidental al ser humano. Produce una enfermedad llamada apropiadamente larva migratoria cutánea, aunque también se conoce como erupción reptante. Las larvas filariformes de este anquilostoma penetran a través de la piel intacta, pero no pueden desarrollarse más en el ser humano. Las larvas permanecen atrapadas en la piel de hospedador equivocado durante semanas o meses, vagan por el tejido subcutáneo y originan túneles serpenteados. Figura 75 a 1 o huevo de anquilostoma humano. Los huevos miden 6075 m de largo y 3540 m de ancho, tienen una cáscara fina y contienen una larva en desarrollo. Anquilostoma brasiliense. Fisiologfa y estructura. Anquilostoma brasiliense, una especie de anquilostoma, es un parásito intestinal natural de perros y gatos que infecta de modo accidental al ser humano. Produce una enfermedad llamada apropiadamente larva migratoria cutánea, aunque también se conoce como erupción reptante. Las larvas filariformes de este anquilostoma penetran a través de la piel intacta, pero no pueden desarrollarse más en el ser humano.
Las larvas permanecen atrapadas en la piel de hospedador equivocado durante semanas o meses, vagan por el tejido subcutáneo y originan túneles serpenteados. Epidemiologfa de modo similar a lo que sucede con los ascaris, el peligro de infección 6N es mayor para los niños que entran en contacto con tierra o arena contaminadas por heces de animales portadores de huevos de anquilostomas. Las infecciones son frecuentes durante todo el año en las playas y las regiones subtropicales y tropicales. Durante el verano se producen algunos casos en zonas situadas en regiones muy septentrionales, como la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Tratamiento, prevención 6N y control. Enfermedades clínicas. Las larvas migratorias pueden provocar una grave reacción 6N eritematosa y vesicular. El prurito y el rascado de la piel irritada facilitan la infección 6N bacteriana secundaria. Aproximadamente la mitad de los pacientes desarrollan infiltrados pulmonares transitorios con eosinofilia periférica, síndrome de Loeffler, probablemente por migración 6N de las larvas a través de los pulmones. Epidemiologfa de modo similar a lo que sucede con los ascaris. Dian 6 estico de laboratorio. A veces se observan larvas en la biopsia cutánea o tras la cancha LASI 6N de la piel, pero la mayoría de los Dian 6 esticos se basan en el aspecto clínico de los túneles y los antecedentes de contacto con heces de gatos o perros. Rara vez se detectan larvas en las muestras de esputo. Anemia resultante. Tratamiento, prevención 6N y control. El fármaco de Elexi 6N es albendazol. Otras alternativas son ivermectina y tiabendazol. Los antihistamínicos pueden tener utilidad para controlar el prurito. Esta zoonosis se puede reducir concienciando a los propietarios para que traten las infecciones helmínticas de sus animales de compañía y recojan las heces. Depositadas en parques, playas y campos de arena. En las áreas endérmicas se deben utilizar zapatos o sandalias para prevenir la infección. Strancheloides stercoralis. Fisiología y estructura. Aunque la morfología de estos gusanos y la epidemiología de sus infecciones son semejantes a las de los anquilostomas, el ciclo vital de Strangeloides stercoralis, FIC 7591, difiere en tres aspectos. 1. Las larvas nacen en el intestino antes de que los huevos salgan al exterior con las heces. 2. Las larvas pueden madurar hasta la fase filariforme y causar autoinfección. Y 3. Es posible un ciclo no parasitario de vida libre fuera de hospedador humano. En el ciclo vital directo, similar al de los anquilostomas, una larva de S. stercoralis penetra a través de la piel, pasa a la circulación y llega a los pulmones. Es expulsada con la tos y deglutida, y los parasites adultos se desarrollan en el intestino delgado. Las hembras adultas se entierran en la mucosa de duodeno y se reproducen por partenogenia. Cada hembra deposita alrededor de una docena de huevos diarios, que hacen eclosión dentro de la mucosa y liberan larvas raptitiformes en la luz de intestino. Las larvas raptitiformes se diferencian de los anquilostomas por la cápsula bucal corta y el primordio genital grande. Se eliminan con las heces y pueden continuar el ciclo directo para transformarse en larvas filariformes o bien iniciar el ciclo indirecto al convertirse en gusanos adultos de vida libre. Durante el ciclo vital indirecto, las larvas presentes en el suelo se transforman en adultos de vida libre que producen huevos y nuevas larvas. Son posibles varias generaciones de vida no parasitaria antes de que las nuevas larvas adquieran nuevamente la capacidad de atravesar la piel intacta. Por último, en los casos de autoinfección, las larvas raptitiformes de intestino no salen al exterior con las heces, sino que se convierten en larvas filariformes. Estas formas atraviesan la mucosa intestinal o la piel perianal y siguen el ciclo a través de la circulación y las estructuras pulmonares. Se eliminan con la tos y posteriormente son deglutidas. En este momento se convierten en adultos, produciendo más larvas dentro de intestino. Este ciclo se puede repetir durante años y puede producir hiperinfección e infección masiva o diseminada, con frecuencia mortal. Enfermedades clínicas. Los individuos con estrongilosis epidemiología. Similar a los anquilostomas en cuanto a requerimientos de temperatura cálida y un grado alto de humedad, S. stercoralis tiene una prevalencia baja, pero con una distribución geográfica algo más amplia, que incluye el norte de EU y Canadá. También se produce transmisión sexual. Los animales de compañía actúan de reservorios. /diagonal, larva raptitiforme en el suelo. Enfermedades clínicas.
Los individuos con estrongiloidiosis sufren frecuentemente neumonitis por migración de las larvas, de modo similar a lo que sucede en las infecciones por Ascaris y anquilostomas. La infección intestinal suele ser asintomática. Sin embargo, cuando el número de gusanos es muy grande se pueden ver afectados los conductos biliares y pancreáticos, todo el intestino delgado y el colon, con inflamación y formación de úlceras que provocan dolor e hipersensibilidad en el epigastrio, bornitos, diarrea, a veces con sangre, e hipoabsorción. Síntomas similares a los de la úlcera péptica, junto con eosinofilia periférica, son muy sugestivos de estrongiloidiosis. La autoinfección puede conducir a estrongiloidiosis crónica, que a veces persiste durante afios incluso en áreas no endémicas. Aunque muchas de esas infecciones crónicas cursan sin síntomas, hasta 2/3 de los pacientes experimentan episodios sintornáticos atribuibles a la afectación de la piel, los pulmones y el tubo digestivo. Los individuos con una estrongiloidiosis crónica tienen riesgo de sufrir un síndrome por hiperinfección grave cuando el equilibrio entre el hospedador y el parasite se altera por cualquier fármaco o enfermedad que modifica el estado inmunitario de, primero, caso clínico 753. El síndrome de hiperinfección se ve con mayor frecuencia en individuos inmunodeprimidos por enfermedades neoplásicas, en especial neoplasias dermatológicas, y diagonal o tratamiento con corticoides. El síndrome de hiperinfección se ha observado también tras un trasplante de órganos sólidos y en individuos desnutridos. La pérdida de la función inmunitaria celular se puede asociar a la conversión de las larvas raptitiformes en filariformes, seguida de diseminación a través de la circulación hasta prácticamente cualquier órgano. La mayoría de las veces la infección extraintestinal afecta a los pulmones y provoca broncoespasmo, infiltrados difusos y, en ocasiones, cavitación. No es rara la diseminación generalizada, con invasión de ganglios linfáticos abdominales, hígado, vaso, riñones, páncreas, tiroides, corazón, cerebro y meninges. Entre los síntomas intestinales de síndrome de hiperinfección se incluyen diarrea intensa, hipoabsorción y alteraciones electrolíticas. Hay que destacar que este síndrome de hiperinfección se asocia a una elevada mortalidad, cercana al 86%. Son frecuentes la septicemia bacteriana, la meningitis, la peritonitis y la endocarditis secundarias a la diseminación de las larvas desde el intestino, entidades que muchas veces presentan una evolución mortal. Epidemiología. Similar a los anquilostomas. Diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico de estrongiloidiosis puede ser difícil dado que la eliminación de parasites es intermitente y se efectúa en un pequeño nurnero de larvas de primera fase junto con las heces. El examen de sedimento concentrado de las heces revela la presencia de los parasites, FIC 7512, pero, a diferencia de lo que sucede en las infecciones por anquilostomas, no se suelen observar huevos en las infecciones por S. stercoralis. Al igual que en el caso de Giardia duodena /diagonalis se recomienda recoger una muestra diaria durante 3 días consecutivos, ya que las larvas de S. stercoralis pueden y estar ausentes al siguiente. Varios autores han recomendado el método de embudo con gasa de Barman para concentrar las larvas de S. stercoralis vivas en las muestras de heces. Se emplea un embudo con una lave de paso y un forro de gasa. El embudo se llena de agua templada hasta un nivel situado inmediatamente por encima de la gasa y la muestra de S se coloca en la gasa parcialmente en contacto con el agua. Las larvas migran a través de la gasa hacia el agua y después se depositan en el cuello del embudo, donde es posible visualizarlas. Cátulo 75 Nematodos 757. Mediante microscopio de bajo aumento. Cuando no se detectan en las heces, las larvas se pueden detectar en los aspirados duodenales o en el esputo si la infección tiene carácter masivo. Por último, es posible el cultivo de las larvas fecales utilizando medios de carbón o una placa de agar, aunque la mayoría de los laboratorios no emplean de forma habitual esas técnicas. La demostrasis 6N de anticuerpos frente a Strongyloides en la sangre puede ser útil como herramienta de detección 6N selectiva o complemento para el diagnóstico. Tratamiento. Prevenci 6N y control. Todos los pacientes infectados deben ser tratados para prevenir la autoinfección 6N y la posible diseminasis 6N, hiperinfección 6N, del parasite. La ivermectina es el fármaco de Elexi 6N, como alternativa estarían el albendazol o el mebendazol. En pacientes de áreas endérmicas en tratamiento inmunodepresor se deben examinar al menos 3 muestras de heces, para descartar la infección 6N por S. stercoralis y evitar el riesgo de síndrome de hiperinfección 6N. Se aplicarán medidas de control estrictas en la asistencia a pacientes con síndrome de hiperinfección 6N, ya que las heces, la saliva, los V6 mitos y los líquidos corporales pueden contener larvas filariformes infecciosas.
De modo similar a lo indicado para los anquilostomas, el control de S. stercoralis requiere formasis 6N, higiene adecuada y tratamiento sin dilasis 6N de las infecciones existentes. Hiperinfexis 6N por Strong V/diagonal-OIDS. Gorman y Cals. InfectMed 23. 480-2006, describieron un caso de miositis necrosante complicado con una hemorragia alveolar difusa y sepsis tras el tratamiento con corticoides. El paciente era un hombre de 46 afios de origen camboyano con antecedentes de FEN6 de Raynaud, Kensalt 6 en reumatología para el agravamiento de los síntomas del síndrome de Raynaud con mialgias difusas. Trabajaba como camionero y había emigrado de Camboya 30 afios antes. Los estudios de laboratorio demostraron un aumento importante de la creatinacinasa y la aldolasa. Las pruebas de FUNCI6N pulmonar indicaron una reducci6N de la capacidad vital forzada, del volumen expiratorio forzado y de la capacidad de difusi6N de MON6-cido de carbono. Una tomografa computarizada, TC, torácica de alta resolución 6N demostró 6 leves cambios en vidrio esmerilado en ambas bases pulmonares, con engrosamiento de las tabiques interlobulillares. La biopsia muscular. Mostró 6 necrosis de miocitos de distribucis 6N aleatoria, pero sin células inflamatorias. La broncoscopia no encontró 6 alteraciones y todos los cultivos fueron negativos. CEMPE-6 el tratamiento con prednisona para una sospecha de miopatía necrosante secundaria a una enfermedad del tejido conjuntivo indiferenciada. Al mes fue ingresado en el hospital con debilidad muscular intensa y disnea, que mejoraron tras la administración 6N de metilprednisolona e inmunoglobulinas intravenosas. A las 3 semanas el paciente fue ingresado de nuevo par fiebre, náuseas, V6 mitos, dolor abdominal y artralgias difusas. En la TC abdominal parecla existir una intussusepsis 6N del intestino delgado con colitis, pero los síntomas mejoraron sin tratamiento. Otra TC torácica de alta resolución 6N mostró 6 un patrón en panal de abeja inicial con empeoramiento de las infiltrados intersticiales. Se program 6 una biopsia pulmonar, pero mientras esperaba la realización 6N de la biopsia el paciente experiment 6-1. Deterioro abrupto y fulminante con hemoptisis e insuficiencia respiratoria. Nipoxernica que exigieron intubasis 6N y ventilasis 6N mecánica. La radiografía de T6-RAX mostró 6 nuevos infiltrados difusos bilaterales. El paciente desarrolló 6 un abdomen agudo con púrpura en la parte inferior del tronco. La TC abdominal indica 6 una pancolitis a continuación 6 en present 6 un shock séptico refractario, causado por una bacteriemia para Escherichia coli y acidosis láctica. La broncoscopia mostraba una hemorragia alveolar difusa y la TINSI 6N de un aspirado de las secreciones. Endotraqueales identific 6 numerosas larvas de Strong V/diagonal-OIDS stercoralis. La serología fue positiva para los anticuerpos frente a Strong V/diagonal-OIDS. A pesar del tratamiento con ivermectina, albendazol, cefepima, vancomicina, vasopresores, corticoides y diálisis, el paciente falleció 6. Este caso de síndrome par hiperinfexis 6 en par Strong V/diagonal-OIDS recuerda la importancia de detectar y tratar a las personas con riesgo de sufrir una infexis 6 en el latente par stercoralis, endernica en regiones tropicales y subtropicales. Antes de iniciar el tratamiento con inmunodepresores se deben adoptar precauciones de contacto en pacientes con síndrome de hiperinfexis 6N porque los profesionales sanitarios y las visitas pueden desarrollar la infexi 6N por la exposición 6N a las larvas infecciosas en las heces y secreciones de las pacientes. Trichinella spiralis. Fisiología y estructura. Trichinella spiralis es la causa más importante de enfermedad en el ser humano, aunque otras especies, como T. pseudospiralis o T. britovi, también pueden causar triquinosis. La forma adulta de este parasite vive en la mucosa duodenal y yeyunal de mamíferos carnívoros de todo el mundo. Las larvas infecciosas se encuentran en los músculos estriados de mamíferos tanto carnívoros como omnívoros. El cerdo es el animal doméstico afectado con mayor frecuencia. La figura 7.5.3 ilustra el ciclo vital simple y directo, que finaliza en la musculatura del ser humano, donde las larvas mueren y se calcifican. La infexis 6N comienza al ingerir carne que contiene larvas enquistadas. Las larvas son liberadas en el intestino delgado, donde se transforman en gusanos adultos en el plazo de 2 días. Una sola hembra fecundada produce más de 1.500 larvas en 1-3 meses. Esas larvas pasan desde la mucosa intestinal hasta el torrente sanguíneo y son transportadas con la circulasis 6N hacia diversos músculos de todo el cuerpo, donde se enrollan en las fibras musculares estriadas y se convierten en quistes, FIC 7514. Entre los músculos invadidos con una frecuencia mayor se encuentran músculos extraoculars, la lengua, el deltoides, el pectoral y los intercastles, el diafragma y el gastrocnemio.
Las larvas enquistadas permanecen viables durante muchos afios y transmiten la infección 6N al ser ingeridas por un nuevo hospedador. Animal. Las larvas musculares de T. Pseudospiralis no inducen la formación 6N de un quiste y provocan menos inflamación 6N que T. spiralis. Epidemiología. La triquinosis se produce en individuos de todo el mundo y la prevalencia guarda relación 6N con el consumo de carne de cerdo. Además de la transmisión 6N por el cerdo, muchos carnívoros y omnívoros albergan el microorganismo y representan fuentes potenciales de infección 6N para el ser humano. Cabe señalar que los osos polares y las morsas de Artis causan brotes epidérmicos en poblaciones del ser humano, especialmente por una cepa de T. spiralis, tenatira, más resistente a la congelación 6N que las cepas halladas en Estados Unidos y en otras regiones templadas. Se estima que más de unas 5 millones de estadounidenses albergan quistes vivos de trichinella en sus músculos y que entre 150.000 y 300.000 se infectan por primera vez cada afio. Enfermedades clínicas. La triquinosis es una de las pocas parasitosis tisulares que se hallan todavía en Estados Unidos. Como en otras infecciones por parásitos, la mayoría de los pacientes padece síntomas escasos o nulos. El cuadro clínico depende en gran parte de la carga de microorganismos en los tejidos y de la localización 6N de las larvas migratorias. Los pacientes con 10 larvas o menos por gramo de tejido suelen permanecer asintomáticos, aquellos con 100 o más microorganismos suelen presentar enfermedad significativa, y los que tienen entre 1.000 y 5.000 padecen un cuadro grave que puede provocar la muerte. En las infecciones leves con pocas larvas migratorias los pacientes pueden experimentar un síndrome pseudogripal, con fiebre y diarrea, ITS. En los casos con mayor número de larvas se observa fiebre persistente, molestias gastrointestinales, eosinofilia acusada, mialgias y edema periorbitario. También son un hallazgo común las hemorragias. En astilla, debajo de las ufias, atribuidas a vasculitis por las secreciones tesésicas de las larvas migratorias. En las infecciones con gran carga parasitaria pueden aparecer síntomas neuro-16 graves, como psicosis, meningoencefalitis y accidente cerebrovascular. Los pacientes que sobreviven a la migración 6N, la destrucción 6N muscular y el enquistamiento de las larvas en los casos de infecciones moderadas, experimentan mejoría de los síntomas clínicos a las 5 o 6 semanas. En los casos de triquinosis grave la muerte se debe a una combinación 6N de miocarditis, encefalitis y neumonitis, y el paciente fallece entre 4 y 6 semanas después de la exposición 6N. La invasión extensa y la destrucción 6N de diafragma conducen, con frecuencia, a una parada respiratoria. DIAN 6 estico de laboratorio. El DIAN 6 estico se suele establecer a partir de cuadro clínico, sobre todo en el contexto de un brote epidérmico que se pueda atribuir al consumo de carne de cerdo u oso, poco cocinada. La confirmación 6N en el laboratorio se fundamenta en la demostración 6N de la presencia de larvas enquistadas en la carne implicada o en las biopsias musculares. La eosinofilia marcada es característica de los pacientes con triquinosis. También se dispone de pruebas Serol 6 guiques de confirmación 6N. No se suelen encontrar títulos de anticuerpos significativos antes de la tercera semana de enfermedad, pero después pueden persistir durante afios. Tratamiento, prevención 6N y control. El tratamiento de la triquinosis es sobre todo sintomático puesto que no existen fármacos eficaces frente a las larvas tisulares. El tratamiento de la infección 6N intestinal por gusanos adultos. Con mebendazol puede detener la producción 6N de nuevas larvas. Se recomiendan los corticoides para los síntomas graves, junto con tiabendazol o ornebendazol. En las infecciones causadas por T. pseudospiralis puede ser eficaz el albendazol. Es esencial la formación 6N acerca de la transmisión 6N a través de carne de cerdo y de oso, por lo que se debe recomendar cocinar estas carnes hasta que el interior de las piezas adquiera una coloración 6N grisácea. La caxa y 6N en el microondas, el ahumado y la desecación 6N no comportan la destrucción 6N de las larvas. Las AIS que regulan el uso de los desperdicios como alimento para los cerdos ayudan a controlar la transmisión 6N. También se debería regular la alimentación 6N de los osos en vertederos y en parques forestales. La congelación 6N de la carne de cerdo, según las normas federales para las plantas de envasado, ha reducido la transmisión 6N. La congelación 6N rápida de cerdo a 40 grados C es eficaz para destruir los microorganismos. Lo mismo sucede con el almacenamiento a unos 5 grados C durante 20 días o más. Buchereria Bancrofti y Brugia Malayi.
Fisiología y estructura dadas sus semejanzas se estudiaran a la vez las Parasites Bucherreria bancrofti, Brugia malayi. La infección 6N en el ser humano comienza con la transmisión 6N de larvas infecciosas presentes en la saliva de los mosquitos a través de una picadura por estos vectores, FIC7515. Se considera que varias especies de mosquitos Anopheles, Aedes y Ciu/diagonalex son vectores de las Filariasis de Bancroft Himalaya. Las larvas migran desde la zona de la picadura hasta los linfáticos, sobre todo en los brazos, las piernas o las ingles, donde maduran hasta transformarse en parasites adultos. Entre 3 y 12 meses después de la exposición 6N inicial, los machos adultos fecundan a las hembras y estas producen microfilarias envainadas que se abren carnino hasta la circulasis 6N. La presencia de microfilarias en la sangre es DIAN 6 estica de la parasitosis en el ser humano y esa fase puede infectar a nuevos mosquitos que se alimentan de sangre. En el mosquito, las larvas pasan por el EST6 mago y los músculos torácicos mientras van madurando y migran finalmente a la PRAP6 de insecto. Allí se convierten en larvas infecciosas de tercera fase y son transmitidas con la picadura de vector. La forma adulta puede persistir en el ser humano durante 10 años. Estos microorganismos albergan endosimbiontes bacterianos de género Wolbachia y dependen de estos endosimbiontes para sus actividades metapséislicas y reproductivas normales. Este aspecto suscita la posibilidad de utilizar fármacos antibacterianos comunes, como la doxiciclina, para atacar a los gusanos filariacicos adultos. Epidemiología. La infección 6N por W. Bancrofti se registra en áreas tropicales y subtropicales y es endémica en África Central, a lo largo de la costa mediterránea y en muchas partes de Asia, como China, Corea, Yap 6N y Filipinas. También existe en Haití, Trinidad, Surinam, Panamá, Costa Rica y Brasil. No se han identificado reservorios animales. B. malayi se distribuye sobre todo en Malasia, India, Tailandia, Vietnam y zonas de China, Corea, Yap 6N y muchas islas de Pacífico. Se conocen reservorios anemats, como gatos y monos. Enfermedades clínicas. Algunos pacientes no muestran signos de enfermedad, a pesar de presentar una alta concentración 6N de microfilarias en las muestras de sangre. Otros casos se manifiestan con síntomas agudos precoces, como fiebre, linfangitis, linfadenitis, escalofríos y crisis febriles recurrentes. Se cree que el cuadro agudo está causado por la respuesta inflamatoria frente a la presencia de gusanos adultos, en fase de muda y de parasites muertos o moribundos en el interior de los vasos linfáticos. Conforme progresa la infección 6N, los ganglios linfáticos se hipertrofian, quizás con afectación 6N de diversas partes de cuerpo, entre las que figuran las extremidades, el escroto y los testículos, a veces con formación 6N de abscesos. Esto se debe a la obstrucción 6N física de los vasos linfáticos causada por la presencia de gusanos adultos, y por la reacción 6N de hospedador. El proceso se puede complicar por infecciones bacterianas recurrentes que contribuyen al dafio tisular. El engrosamiento y la hipertrofia de los tejidos infectados por los parásitos pueden conducir a un aumento de tarnafio de dichos tejidos, sobre todo en las extremidades, que progresan hacia la elefantiasis filariásica. Este tipo de filariasis representa una parasitosis CR6 nica que causa debilidad y desfiguración 6N y requiere DIAN 6 estico y tratamiento inmediatos. En ocasiones se observa citis y derrames pleurales por rotura de los linfáticos distendidos en las cavidades peritoneal o pleural. DIAN 6 estico de laboratorio. Durante los episodios inflamatorios agudos suele existir eosinofilia. Sin embargo, es necesario identificar las microfilarias en la sangre para establecer el DIAN 6 estico definitivo. Al igual que en el paludismo, las microfilarias se pueden hallar en las extensiones sanguíneas tenidas con GIMSE en infecciones producidas por W. Bancrofti y B. malayi Fix 7516 y 7517. La concentración 6N de las muestras de sangre anticoagulada y de orina representa también una técnica con valor DIAN 6 estico. Las extensiones de la capa sobrenadante sirven para concentrar los leucocitos y son útiles para la detección 6N de microfilarias. La presencia de un pequeño número de microfilarias en la sangre se puede detectar mediante una técnica de filtración 6N con membrana, para la cual la sangre anticoagulada se mezcla con solución 6N salina y se hace pasar a través de un filtro de membrana con poros de 5 ERN. Tras varios lavados con solución 6N salina o agua destilada, el filtro puede examinarse al microscopio. Con el fin de visualizar las microfilarias vivas, o bien se seca, se fija y se tiñe como se hace con la extensión sanguínea fina. Tanto W. Bancrofti como B. malayi muestran tanto periodicidad nocturna como periodicidad subperiódica en la producción de microfilarias.
La periodicidad nocturna da lugar a un gran número de microfilarias en las muestras de sangre que se obtienen durante la noche, mientras que en la forma subperiódica las microfilarias están presentes en todo momento, con un máximo por la tarde. W. Bancrofti, B. Malayi y Loa Loa presentan una vaina en el estadio de microfilaria. Este puede ser el primer paso para identificar los tipos específicos de fileries. La identificación más exacta se basa en el estudio de las estructuras de la cabeza y la cola, FIC 758. Desde el punto de vista clínico, la identificación exacta de la especie no reviste una excesiva importancia puesto que el tratamiento de todas las Fileraiesis es idéntico, con la excepción de Onchocerca valvieles. En los laboratorios de referencia se dispone también de pruebas serológicas para el diagnóstico, la detección de los antígenos. De las filarias circulantes es prometedora, pero no se dispone de ella en todos los centros. Loa Loa. Tratamiento, Prevenci 6N y control. El tratamiento proporciona escasos efectos beneficiosos en la mayoría de los casos de fileraíesis linfática crónica debido a la cicatrización y al linfedema. En la actualidad el tratamiento va dirigido contra la fase de microfilaria. El descubrimiento de endosimbionte bacteriano Wolbachia suscita la posibilidad de utilizar antibióticos como la doxiciclina para combatir al gusano adulto. Esto es importante porque hasta la fecha no existen fármacos eficaces para tratar la fase adulta de estos gusanos parasitarios. El fármaco de elección para tratar las infecciones por microfilarias de W. Bancrofti y B. Malayi es la DEC. Se puede emplear también ivermectina y albendazol, a menudo combinados con DEC. La terapia de soporte y la cirugía para la obstrucción linfática pueden tener alguna utilidad estética. La formación sobre las infecciones filariásicas, el control de los mosquitos, el uso de prendas protectoras y de repelentes de insectos y el tratamiento de las infecciones para prevenir la transmisión son medidas esenciales. El control de las infecciones por B. malayi resulta más difícil debido a la presencia de la entidad en los reservorios animales. Tanto W. Bancrofti como B. malayi muestran tanto periodicidad Loa Loa. Fisiologfa y estructura. El ciclo vital de Loa Loa es similar al ilustrado en la figura 7515, excepto por la participación como vector de una mosca picadorra llamada Chrysops, la mosca de mango. Aproximadamente 6 meses después de la exposición comienza la producción de microfilarias, que puede persistir durante 17 afios o más. Los gusanos adultos pueden migrar a través de los tejidos subcutáneos, los músculos y la parte anterior de ojo. Epidemiologfa. El Loa se limita a la selva tropical ecuatorial de África y es endémico en las regiones tropicales de África Occidental, la cuenca de Congo y ciertas zonas de Nigeria. Los monos de esas áreas actúan como reservorios en el ciclo vital y la mosca de mango funciona como vector de parasite. Enfermedades clínicas. Los síntomas no suelen aparecer hasta aproximadamente una I/inversa o después de la picadura de la mosca, ya que los gusanos tardan mucho tiempo en llegar a la fase adulta. Uno de los primeros signos de infección 6N son los llamados edemas de Calebar o fugitivos. Esas tumefacciones son transitorias y suelen aparecer en las extremidades, y se producen cuando los gusanos migran a través de los tejidos subcutáneos para dar lugar a extensas áreas nodulares, dolorosas y pruriginosas. Dada la presencia de eosinofilia, 5070%, se cree que los edemas de Calebar son una consecuencia de las reacciones alérgicas frente a los gusanos o frente a sus productos Metap6 licos. Los gusanos LLOA adultos pueden migrar también bajo la conjuntiva y producir irritasis 6N, congestión dolorosa, edema de los párpados y trastornos de la visión. Como es natural, la presencia de un gusano en el ojo puede causar una ansiedad considerable en el paciente. Es posible que la infección 6N se prolongue durante mucho tiempo y en algunos casos cursa sin síntomas. Diagnostic de laboratorio. La observación 6N clínica de edemas de Calebar o la migrasis 6N de los gusanos en el ojo, combinada con eosinofilia, deben alertar al médico para que considere la posibilidad de infección 6N por LLOA. Se pueden hallar microfilarias en la sangre, FIC 7519. A diferencia de otras fileries, LLOA se puede detectar en la sangre, en especial durante las horas diurnas. Las pruebas Serol 6 Geekes pueden ser útiles para confirmar el diagnóstico 6 aunque su disponibilidad es escasa. Tratamiento, Prevenci 6N y control.
La DEC es eficaz tanto frente a los gusanos adultos como frente a las microfilarias. Sin embargo, la Destruxi-6N de los parásitos puede inducir reacciones alérgicas graves que exigen tratamiento con corticoides. Se ha demostrado que el albendazol o la ivermectina son eficaces para reducir la carga de microfilarias. Es posible conseguir la eliminasis 6N quirúrgica de los gusanos que migran a través del ojo o el puente nasal tras inmovilizarlos mediante la instilasis 6N de unas cuantas gotas de cocaína al 10%. Se considera esencial la formasis 6N respecto a la infexis 6N y su vector, sobre todo en los individuos que lleguen a zonas con endemicidad conocida. La protexis 6N frente a las picaduras de moscas con mosquiteros, prendas de vestir apropiadas y repelentes de insectos, junta con el tratamiento de los individuos infectados, es. Capítulo 75 Nematodos 761. También fundamental para reducir la incidencia de la infexis 6N. Sin embargo, la presencia de parasite en reservorios animales, por ejemplo, monos, limita la posibilidad de controlar la enfermedad. Género Manzonella. Las infecciones filariásicas por parasites pertenecientes al género Manzonella son menos importantes que las ya descritas, pero los médicos deben conocerlas, ya que existe la posibilidad de encontrar pacientes con estas infecciones. En numerosas ocasiones cursan sin síntomas, pero también pueden manifestarse con dermatitis, linfadenitis, hidrocele y, rara vez, obstrucción 6N linfática con elefantiasis. Todas las especies de Manzonella tienen un estadio en su desarrollo de microfilarias sin vainas que se pueden encontrar en la sangre y en los tejidos subcutáneos y se transmiten a través de moscas de agua, género Culicoides, o moscas negras, género Simulium. La ivermectina es el tratamiento de Elexis 6N para M. osardi y M. streptocerca, mientras que la DEC se emplea para M. perstans. La identificasis 6N a nivel de especie, si se desea hacer, puede obtenerse con extensiones sanguíneas, teniendo en cuenta la estructura de las microfilarias, VFIC 7518. También se dispone de pruebas Serol 6 Geekes. La prevencis 6N y el control de la infexis 6N requieren medidas basadas en el uso de repelentes de insectos, mosquiteras y otras precauciones, al igual que ocurre con otras enfermedades transmitidas por insectos. Manzonella perstans. M. perstans se distribuye sobre todo en ciertas partes de África tropical y en América Central y de Sur. Puede producir reacciones cutáneas alérgicas y edemas de Calebar similares a los originados por el LOA. Los chimpancés y los gorilas actúan como reservorios. Manzonella osardi. M. osardi se distribuye básicamente en América Central y de Sur y en las Antillas. Puede producir hipertrofia de los ganglios linfáticos y, en algunos casos, hidrocele. No se conoce ningún hospedador reservorio de este parasite. Manzonella streptocerca. M. streptocerca se distribuye sobre todo en África, especialmente en la cuenca de río Congo. Puede producir edema cutáneo y, rara vez, una forma de elefantiasis. Los monos actúan como reservorios. Onchocerca valvieles. Fisiología y estructura. La infexis 6N es consecuencia de la transmisis 6N de larvas de cero valvieles a través de la piel, durante la picadura de vector Simulium o mosca negra, FIC 7520. Las larvas migran desde la piel hasta el tejido subcutáneo y se transforman en machos y hembras adultos. Los gusanos adultos se encapsulan en N6 dulos subcutáneos fibrosos, en cuyo interior pueden permanecer viables hasta 15 AI/inversa os. La hembra, después de ser fecundada por el macho, comienza a producir hasta 2.000 microfilarias sin vaina diarias. Las microfilarias salen de la cápsula y migran hasta la piel, el ojo y otros tejidos corporales. Esas microfilarias sin vaina presentes en la piel son infecciosas para las moscas negras que pican a una persona portadora. Hay que destacar que cada uno de los gusanos y todas las etapas de ciclo vital contienen los endosimbiontes bacterianos Wolbachia. En la actualidad se conoce que la eliminación de los endosimbiontes mediante tratamiento antibiótico produce inhibición de desarrollo de los gusanos, bloquea la embriogénesis y la fertilidad y reduce la viabilidad de los gusanos. Se piensa que diversas vías bioquímicas que se encuentran intactas en Wolbachia, pero ausentes o incompletas en el nematodo, incluyendo la biosíntesis de cofactores enzimáticos, nucleotides y KIM, pueden ser la contribución de la bacteria a la biología de nematodo. Dian 6 estico de laboratorio. Epidemiología A0. Valvieles es endérmico en muchas partes de África, sobre todo en las cuencas de los ríos Congo y Volta. En el hemisferio occidental también se distribuye en numerosos países de América Central y de Sur. La oncocercosis afecta a más de 18 millones de individuos en todo el mundo y causa ceguera en aproximadamente el 5% de los infectados. Actúan como vectores varias especies de moscas negras de
Género Simulium, pero ninguna tiene un nombre tan apropiado como el vector principal Simulium damnosum, mosca negra dañina. Esta mosca negra, o mosca de los búfalos, cría en riachuelos de aguas rápidas, lo que hace casi imposible el control o la erradicación y mediante insecticidas puesto que las sustancias químicas son arrastradas rápidamente de los huevos y las larvas. La prevalencia de infección es mayor en los hombres en las zonas endérmicas debido a que suelen trabajar cerca de ríos donde crían las moscas negras. Los estudios en áreas endérmicas de África han demostrado que el 50% de los hombres sufren ceguera total antes de los 50 años de edad. Esto explica el nombre común de ceguera del artio, con el que se conoce a la oncocercosis. El temor a la enfermedad ha creado un problema adicional en muchas partes de África, pues aldeas completas abandonan las tierras fértiles próximas a los ríos que podrían producir una cantidad considerable de alimentos. Al huir de la enfermedad, las poblaciones migratorias se asientan a continuación en áreas donde se enfrentan a hambrunas. C. I. T. Barra inversa. Oncocercosis. Lentias y Cals. InfectMed 22, 187-189, 2005. Describieron el caso de un hombre de 21 áreas que emigró de Sudán a Estados Unidos un área antes de presentar un exantema maculopapuloso con prurito importante. El exantema y el prurito tenían 3-4 áreas de evoluplón. Previamente el paciente había recibido múltiples tratamientos para este trastorno, incluidos corticoides, pero sin mejorar. El paciente no refería síntomas extérnicos, aunque tenía visión borrosa. A la exploración física la piel estaba algo engrosada en distintas regiones corporales y presentaba lesiones maculopapulosas dispersas con aumento de la pigmentación. Algunas lesiones tenían nádulos queloideos y estaban arrugadas. No se palpaban adenopatías. El resto de la exploración era normal. Dada la presencia de un intenso prurito que no respondía al tratamiento, con visión borrosa, y la prevalencia de oncocercosis en su país de origen, se obtuvieron muestras de biopsia de la piel de la región escapular. El estudio histológico identificó microfilarias de Onchocerca valvieles. C. Receto ivermectina y el paciente respondió al tratamiento. La oncocercosis, aunque es rara en Estados Unidos, se debe tener en consideración en inmigrantes y expatriados con síntomas sugestivos cuando proceden de regiones en las que esta enfermedad es endémica. Enfermedades CLI-NICAS. La oncocercosis clínica se caracteriza por la afectación de la piel, el tejido subcutáneo, los ganglios linfáticos y los ojos, caso clínico 754. Las manifestaciones clínicas de la infección se deben a la reacción inflamatoria aguda y crónica frente a los antígenos liberados por la microfilaria conforme migra a través de los tejidos. El periodo de incubación desde las larvas infecciosas hasta los gusanos adultos varía entre algunos meses y un año. La parasitosis se manifiesta con fiebre, eosinofilia y urticaria. Cuando los gusanos maduran, copulan y producen microfilarias, comienzan a aparecer nádulos subcutáneos que pueden encontrarse en cualquier parte del cuerpo. Esos nádulos son más peligrosos cuando aparecen en la cabeza y el cuello debido a que las microfilarias pueden migrar hasta los ojos y causar daños tisulares graves con riesgo de ceguera. Se cree que la enfermedad ocular se debe a una combinación de la invasión directa por microfilarias y al depósito de complejos antígeno-anticuerpo en el seno de los tejidos oculares. En la actualidad se sabe que el endosimbionte bacteriano Wolbachia desempeña un papel importante en la patogenia inflamatoria de la oncocercosis. La liberación de Wolbachia en la córnea tras la muerte de la microfilaria produce edema y opacidad corneal al inducir la infiltración y la activación de neutrófilos y macrófagos en el estroma corneal. El cuadro clínico evoluciona desde la conjuntivitis con fotofobia hasta la queratitis puntiforme y esclerosante. También es posible la enfermedad ocular interna, con uveitis anterior, corioretinitis y neuritis óptica. En la piel, el proceso inflamatorio conduce a pérdida de elasticidad y áreas de despigmentación, engrosamiento y atrofia. Diversas alteraciones cutáneas guardan relación con la presencia de parásito, entre las que cabe citar prurito, hiperkeratosis y engrosamiento mixedematoso. Una forma de elefantiasis, conocida como ingle colgante, aparece cuando los nádulos que albergan al parasite se localizan en la proximidad de los genitales. Fase infecciosa. Diagnóstico de laboratorio.
El diagnóstico de oncocercosis se establece mediante la demostración de la presencia de las microfilarias en preparaciones de pie, tomada de la región infraescapular o glútea. La muestra se obtiene elevando la pie con una aguja y afeitando la capa. Epicrémica con una cuchilla. La muestra se incuba en Solusi 6N salina durante varias horas y después se inspecciona con un microscopio de Disexi 6N para visualizar microfilarias sin vaina, FIC 7521. En los pacientes con enfermedad ocular el microorganismo se puede observar también en la carnara anterior con la ayuda de un alarmpara de hendidura. Los métodos Serol 6-gicos que utilizan antígenos recombinantes, igual que la Reaxi 6N en cadena de la polimerasa, han sido útiles para detectar el ácido desoxirribonucleico, ADN, de oncocerca en biopsias cutáneas. Tratamiento, Prevenci 6N y control. Muchas veces se procede a la estirpasis 6N quirúrgica del nódulo encapsulado para eliminar los gusanos adultos y detener la producción 6N de microfilarias, FIC 7522. Además se recomienda el tratamiento con ivermectina. Una única dosis oral de ivermectina, 150 mg/kg, reduce considerablemente el número de microfilarias en la piel y los ojos, disminuyendo así la posibilidad de desarrollar un cuadro de oncocercosis incapacitante. En las zonas endémicas se puede repetir la dosis de ivermectina cada 6-12 meses para mantener la supresis 6N de las microfilarias dérmicas y oculares. La supresis 6N de las microfilarias en la piel reduce la transmisión del parasite al vector, por lo que el tratamiento masivo puede representar una estrategia útil para la prevención 6N de la oncocercosis. Actualmente no se dispone de ningún indicio de peso acerca de la adquisición de asistencia a ivermectina por cero válvulas. No obstante, es conveniente considerar la posibilidad de aparición de resistencia cuando se emplee un único fármaco para controlar la parasitosis con dosis variables a lo largo de un periodo prolongado. Ensayos clínicos realizados en humanos con fármacos frente a Wolbachia, como la doxiciclina, han demostrado actividad esterilizante y macrofilaricida. Por tanto, se recomienda la administración de 200 mg/día de doxiciclina durante 6 semanas a los pacientes en los que se desea la mayor actividad macrofilaricida posible y que se han desplazado de las áreas endérmicas con transmisión de la enfermedad persistente. Es esencial la formación acerca de la enfermedad y la transmisión por la mosca negra. La protección frente a las picaduras. Mediante el uso de prendas protectoras, mosquiteros y repelentes de insectos, así como el diagnóstico y el tratamiento rápidos de las infecciones para prevenir la nueva transmisión, son medidas importantes. Aunque el control de la reproducción de las moscas negras resulta complicado debido al arrastre de los insecticidas por el agua de los ríos, es posible que algún método de control biológico del vector comporte la disminución de la reproducción de las moscas y la transmisión de la parasitosis. Dirofilaria y mitis. Varias filarias transmitidas por mosquitos infectan a perros, gatos, mapaches y linces en la naturaleza, en ocasiones, al ser humano. Dirofilaria immitis, el gusano del corazón del perro, es notorio por formar una bola con consecuencias mortales en el corazón de los perros. Este nematodo puede infectar también al ser humano, produciendo un nódulo subcutáneo o una lesión numular en el pulmón. Solo muy rara vez se han encontrado esos gusanos en el corazón humano. La lesión numular en el PUN 6N plantea un problema diagnóstico tanto para el radiólogo como para el cirujano, ya que remeda un tumor maligno que ha de ser eliminado con cirugía. No obstante, ninguna de las pruebas de laboratorio disponibles en la actualidad puede proporcionar un diagnóstico exacto de dirofilariasis. La eosinofilia periférica es rara y las características radiográficas resultan insuficientes para distinguir entre dirofila. Riasis palmener y carcinoma broncogeno, las pruebas serológicas no son suficientemente específicas o sensibles como para evitar la interrupción quirúrgica. El diagnóstico definitivo se establece cuando se examina al microscopio la muestra quirúrgica, lo que revela las típicas secciones transversales del parasite. La transmisión de las infecciones por filaria se puede controlar mediante la lucha contra los mosquitos y el uso profiláctico de ivermectina en los perros. Dracunculus medinensis. El nombre Dracunculus medinensis significa pequeño dragón de Medina. Se trata de una infección muy antigua que, según algunos autores, correspondería a la serpiente ardiente, portada por Moisés durante el paso de los israelitas por el Mar Rojo. Fisiología y estructura. De medinensis no es un gusano filariásico, sino un nematodo tisular con importancia médica en muchas partes del mundo. Estos gusanos tienen un ciclo vital muy simple que requiere agua duque y un microcrustáceo, copépodo, del género Cyclops. FIC 7523.
cuando los copepodos que albergan larvas de D. medinensis son ingeridos con el agua por el ser humano y por otros mamíferos. La infexis 6N comienza con la liberasis 6N de las larvas en el EST6 mago. Las larvas atraviesan la pared del tubo digestivo y migran al espacio retroperitoneal, donde maduran. No son microfilarias y no aparecen en la sangre ni en otros tejidos. Los machos y las hembras adultos copulan en el retroperitoneo y las hembras fecundadas migran después a los tejidos subcutáneos, generalmente de las extremidades. La presencia de la hembra grávida da lugar a la formasis 6N de una vesícula en el tejido de hospedador que acaba por uquerarse. Una vez formada por completo la úlcera, el gusano empuja un asa de útero a través de ella. En contacto con el agua libera las larvas. Estas son ingeridas después por los copepodos de agua duque y se convierten en infecciosas para las personas o los animales que consumen agua contaminada por el microcrus. Taseo cyclops. Epidemiologfa. D. medinensis se encuentra en muchas partes de Asia y África ecuatorial y se estima que unos 10 millones de personas están infectadas. Entre los reservorios se incluyen perros y muchos otros animales de pelo que entran en contacto con el agua duque, contaminada por copepodos infecciosos. Las infecciones en el ser humano se deben generalmente a la ingesta de agua de los llamados pozos de escalones, donde los individuos permanecen de pie o se bañan, momento en que la hembra de gusano descarga larvas desde las lesiones de brazos, piernas, pies y tobillos para infectar a los microorganismos pertenecientes a Cyclops presentes en el agua. Los estanques y embalses actúan a veces como fuentes de infexis 6N cuando las personas beben agua. Enfermedades élnicas. Los síntomas de la infexis 6N no suelen aparecer hasta que la hembra grávida crea la vesícula y la úlcera en la pie para liberar las larvas. Esto suele ocurrir un ano después de la exposición 6N inicial. En la zona de la úlcera existe eritema y dolor, así como signos de reaxis 6N alérgica frente al parasite. También son posibles la formasis 6N de abscesos y la infexis 6N bacteriana secundaria, que aumentan la destruxis 6N tisular y la reaxis 6N inflamatoria, con dolor intenso y necrosis cutánea. Si el gusano se rompe al intentar extraerlo aumenta la reacción tóxica, mientras que si muere y se calcifica puede dar lugar a la formasis 6N de N6 dulos y a la parisis 6N de una reaxis 6N alérgica. Cuando la hembra grávida ha descargado todas sus larvas puede retraerse hacia tejidos más profundos, donde experimenta reabsorption 6N gradual, o simplemente es expulsada al exterior. DIAN 6 estico de laboratorio. El DIAN 6 estico se basa en la observación de la úlcera típica y la irrigasis 6N de forma abundante con agua para recuperar las larvas de gusano que salen de ella. En ocasiones el examen radiológico revela la presencia de gusanos en varias partes del cuerpo. Tratamiento, prevensis 6N y control. El antiguo método de enrollar lentamente el gusano sobre un palito se emplea todavía en muchas zonas endérmicas. FIC 7524. La extirpasis 6N quirúrgica es un procedimiento práctico y fiable. No se dispone de ningún indicio acerca de un efecto directo de los fármacos quimioterápicos frente a D. medinensis, aunque algunos benzimidazoles pueden ejercer un efecto antiinflamatorio y eliminar el parasite o facilitar su extirpasis 6N quirúrgica. El tratamiento con mebendazol se ha asociado a una migración aberrante de los gusanos, lo que hace aumentar la probabilidad de que se dirijan a localizaciones anat-sísmicas diferentes de las extremidades inferiores. La formasis 6N sobre el ciclo vital menor que el ley gusano y para evitar el contacto con agua contaminada por Cyclops es muy importante. Es esencial prohibir el bafio y el lavado de ropa en los pozos. En las zonas endérmicas se debe hervir el agua antes de consumirla. También son útiles el tratamiento químico de agua y el uso de peces depredadores de Cyclops. El diagnóstico y el tratamiento inmediatos de los pacientes infectados limitan igualmente la transmisión. Estas medidas preventivas se han incorporado en un plan global para eliminar la dracunculosis con enorme éxito. La incidencia anual de esta enfermedad se ha reducido en todo el mundo un 98% y se ha erradicado por completo en 7 países.